creo que lo de Arcángel está fuerte. Está fuerte, así que... Fuimos a escuchar tu música. Sí, está demasiado fuerte. Tú viniste a hablar de Arcángel, que está en el centro del huracán. Controversia, exactamente. Arcángel. Aplica, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas. No, él no está en el centro de la controversia. Sí. Hay dos partes. Hay las partes que defienden a los españoles y las partes que defienden, obviamente, a lo que pasó después que vino la que es la alcaldesa de Madrid y vino allá y la gente... Entre las dos partes, Raúl, está el centro del huracán. Lili, lo que pasa en esto, yo quiero opinar de esto también, es una situación muy difícil. Ahora, como todo ha cambiado en la vida, todo el mundo está en contra de que Cristóbal Colón descubriera América, que se abusaron de los indios en todos los lugares donde llegaron, que si le cortaron la cabeza, que si le robaron el oro. Yo entiendo todo esto y creo que en alguna manera sería bueno decir, oye, mira, esto no fue una cosa que se debió haber hecho, estaba mal hecho. Pero hay gente que no quiere pedir disculpas por esto. Pero Arcángel fue al otro extremo. Pero Raúl, esto fue hace no sé cuántos años atrás. Exactamente. O sea, la gente que tiene que pedir disculpas a lo mejor ya no está acá. Pero ahora quien entra a la controversia es Emiliano Aguilar opinando y también el influencer Rey Grupero, y eso es lo que le traigo aquí en el día de hoy. Vamos a ver todo lo que está pasando. A ver. Arcángel, respeta a México, carnal. Respeta a México. O nos pegamos un si quieres, carnal. O respeta a México, carnal. La neta, carnal, eso tuvo de más, perro. Como una fiera saltó Emiliano Aguilar en contra del artista urbano Arcángel por las palabras que dijo en pleno concierto en Madrid, quizás para congraciarse con los españoles. Pero no ha sido solo Emiliano Aguilar quien saltó a defender a México, también saltó el influencer llamado Rey Grupero. Una respiración honda antes de sacar todo el vómito verbal que tengo contra este tipo, güey. Qué forma de sepultar tu carrera, Arcángel. Neta, güey. Por lo menos aquí en México, güey, no creo que te puedas parar nunca, güey. ¿Crees que decir indios es un insulto? ¿Y cómo te atreves? Ustedes que llegaron a nosotros, indios, y nos educaron y nos llevaron con las escuelas y la... De verdad, qué pena. Y no nomás es para Arcángel, es para todas las personas que están hablando de México. Aquí yo estoy, yo soy un mexicano que aquí está dispuesto para morir por su gente. Aquí andamos a la orden, puro México, y puro Tijuana, puro Jalisco y puro Tepito, perro. Las palabras de Arcángel fueron más allá y mientras más hablaba, más indignación provocaba aquí en América. Qué cromada de pis le diste a los españoles. ¿Qué ganaste? Ni te hiciste más famoso allá, pero aquí sí bajaste muchos puntos con todos los latinoamericanos, güey. Con tu verdadero público, con quien te hicimos rata de alcantarilla. Después de una semana lleno de críticas, Arcángel decidió dar un paso atrás y pedir disculpas. Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo a Latinoamérica y también amo a España porque ambos forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y lo que somos hoy. Creo que podemos entender los dos casos, el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Las disculpas de Arcángel ya están provocando más reacciones y como decían las abuelitas, a veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué creen ustedes? Todo en la vida es como se dice, no lo que dices. Ok, pero la disculpa, o sea, por lo menos una explicación, Raúl, pero es que lo que dijo originalmente estaba fuerte. Lili, pero él fue al otro extremo. Sí, él fue al otro extremo completamente. Recuerda que la alcaldesa de Madrid fue a México y tuvo que irse casi corriendo porque no fue bien recibida y hasta la misma presidenta de México estaba en contra de que ella había ido a su país, porque verdaderamente lo que dice, no han pedido disculpas. Pero mucha gente dice, oye, ¿por qué vamos a pedir disculpas si descubrimos América? Bueno, pero son dos extremos, Raúl, pero cuando uno algo muy difícil después que pasó hace tantos años. A ver, cuando uno generaliza en una comunidad completa, hay una persona representando a todos los españoles. No quiere decir que todos los españoles se sientan así. Bueno, exactamente. Ni que todas las... ¿Entiendes? Entonces, esas son las cosas que hay que tratar con mucho amor, gente, porque claro, viene una persona con un puesto como o sea, toda esta gente que van, visita y están llevando supuestamente la paz a otros lados y lo que termina un problema más grande de cómo comenzó todo. Yo creo que lo de Arcángel
está fuerte. Está fuerte, así que... Fuimos a escuchar tu música. Y de sí, está momento demasiado uno sale fuerte. con unas ideas Demasiado muy fuerte. fuertes y entiendo por qué la gente empieza a reaccionar. Y es entender el punto de cada quien, pero bueno, ustedes saben que hoy en día también lo que uno dice se multiplica al segundo porque las redes sociales son así. Y la gente dice, oye, Pongan amor, pongan nos amor. robaron el oro, nos mataron a la mayoría de la gente india que había en toda América Latina, muchísimos de ellos, nos hicieron convertirnos a cristianos, a católicos. Sí, claro. Y si no te convertías, te mataban. Entonces, pero esto pasó hace tanto tiempo. Bueno, esa es la atrás, historia del mundo, Raúl, pero la historia no sé. del presente nuestro ahora es que hay muchas maneras de poner amor en el mundo, así que pongan amor, pónganse para la cosa y mucho amor. Así es. Que es lo que hace falta. Muchísimas gracias, gracias Clarisa. a Muy ustedes. bueno. Gracias. Y bueno, por lo Gracias. menos pido disculpas. A veces es peor, Raúl, y pedirle disculpas.